razón por la que muchas personas en este país sienten que el dinero se les desaparece. No es porque gasten en cosas grandes, no es porque sean irresponsables, es porque están pagando por cosas que compraron hace semanas y ya ni recuerdan que la compraron. Ejemplo, déjame mostrarte algo. Imagina que tienes $700 disponibles cada mes después de pagar renta, comida y transporte. En teoría, esos 700 son tuyos. Pero en los últimos 3 meses hiciste 5 compras con compra ahora, paga después. Una laptop, 200 al mes por 4 meses. Ropa, 45 al mes. Decoración, 30 al mes. Auriculares, 60 al mes. Un mueble, 80 al mes. Total, 415 al mes comprometidos. Ahora tus 700 reales son 285. Pero en tu mente sigues pensando que tienes 700. Entonces gastas como si tuvieras 700. Y al final del mes no entiendes por qué no te alcanza. Otro ejemplo. Y esto no te está pasando solo a ti. Según el Consumer Financial Protection Bureau, en el 2021, los consumidores en Estados Unidos hicieron más de $24,000 millones en compras con compra ahora y paga después. Eso es un crecimiento de 970% desde el 2019. Casi 1,000% en 2 años. ¿Por qué? Porque estos servicios te hacen sentir que no estás gastando. Te hacen sentir que estás siendo inteligente. Son 4 pagos pequeños. No tiene intereses. Es gratis, pero no es gratis. Estudios en economía conductual muestran que las personas gastan entre 12% y 18% más cuando usan crédito en lugar de efectivo. ¿Por qué? Porque pagar en efectivo duele. Tu cerebro registra el dolor de entregar el dinero, pero cuando usas crédito, ese dolor desaparece. Y compra ahora, paga después, es peor. Porque ni siquiera parece crédito, parece un favor, parece conveniencia, pero es diseño. Diseño para que compres cosas que no comprarías si tuvieras que pagar hoy. Si alguna vez has usado Afterpay, Klarna, Affirm, PayPal en 4 pagos, si alguna vez has pensado, son solo $25 al mes, no es nada. Este video es para ti. Voy a explicarte 5 cosas. Primero, la ilusión del cero interés. Porque sin interés no significa gratis. Segundo, el costo invisible. Cómo fragmentar pagos fragmenta tu claridad. Tercero, el diseño del anzuelo. Cómo estos servicios están diseñados para crear adicción conductual. Cuarto, la regla de protección. Una regla simple que cambia todo. Y quinto, cómo salir del ciclo. Pasos concretos si ya estás atrapado. Si entiendes estas 5 cosas, entiendes todo. Pero antes de continuar, déjame presentarme. A estas alturas probablemente te estás preguntando quién soy y por qué estoy enseñando esto. Llegué a los Estados Unidos en el año 2000 como inmigrante. Con recursos limitados, cometí errores. Aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015. En mayo del 2026, totalmente retirada. Décadas antes de lo que la mayoría considera posible. ¿Cómo? Aplicando exactamente lo que enseño en este canal. Estructura, disciplina y el poder del interés compuesto. Trabajando a mi favor en el mercado. Alrededor del año 2011, mi esposo y yo tomamos una decisión clave. Buscamos un asesor financiero para diseñar nuestro plan de retiro. No para que pensara por nosotros, sino para tener un mapa claro. Todo lo que comparto aquí lo viví primero. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara. Dejar un legado de conocimiento para inmigrantes recién llegados o establecidos desde hace años aquí. Y que buscan una ruta clara hacia la estabilidad. No es motivación, no es fantasía. Es un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. Este contenido es únicamente con fines educativos. No soy tu asesora financiera, contadora ni abogada. Todo lo que comparto está basado en experiencia personal, información pública y principios de educación financiera. Antes de tomar decisiones financieras, haz tu propia investigación y consulta con un profesional con licencia. Esto no es sobre si tienes autocontrol o no. No es sobre si eres bueno administrando dinero. Esto es sobre diseño, sobre incentivos, sobre cómo estos servicios están estructurados para cambiar tu comportamiento. Y déjame decirte algo que nadie te dice. Compra ahora, paga después, no necesita cobrarte intereses. ¿Por qué? Porque ya ganaron. Ya lograron que compraras algo que no comprarías si tuvieras que pagar en efectivo hoy.
Este cambio en tu comportamiento es más rentable para ellos que cualquier tasa de interés. Más adelante te voy a mostrar exactamente cuánto tiempo pierdes en un año usando estos servicios, aunque nunca pagues un centavo de interés. El número te va a sorprender. Pero primero, necesitas entender cómo funciona la trampa, porque no es accidente, es sistema. Paso 1. La ilusión del cero interés. La primera trampa es esta. Te dicen sin intereses. Y técnicamente es verdad. Si pagas a tiempo, no te cobran intereses. Pero sin intereses no significa sin costo. El costo es conductual. En economía conductual existe un concepto que se llama pain of paying, el dolor de pagar. Cuando pagas algo en efectivo, tu cerebro registra pérdida. Ves el dinero salir, sientes la transacción y ese dolor te hace pensar 2 veces antes de comprar. Pero cuando usas crédito, ese dolor se reduce. Y cuando usas compra ahora, paga después, el dolor casi desaparece. Porque no estás pagando, estás dividiendo. Y tu cerebro interpreta eso como, no me costó nada hoy. Ejemplo, imagina que estás comprando unos auriculares de 240. Si tienes que pagar 240 hoy en efectivo, tu cerebro dice, espera, ¿de verdad necesito esto? Pero si te ofrecen 4 pagos de 60, tu cerebro dice, solo 60. Eso sí puedo. Y compras. No porque puedes permitírtelo, sino porque dejó de doler. Estudios muestran que las personas que usan compra ahora y pagas después gastan en promedio de 20 a 30% más que si pagaran en efectivo. No es porque tengan más dinero, es porque cambiaron su percepción del costo. Paso 2. El costo invisible. Ahora viene el segundo problema. Cuando tienes un solo pago de compra ahora, paga después, parece manejable. Son solo 45 al mes. No es nada. Pero nadie usa estos servicios solo una vez. La gente los usa una vez, luego otra y luego otra. Y de repente tienes 4, 5, 6 pagos activos. En un momento te voy a mostrar un ejemplo real de cómo esto destruye tu claridad financiera. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tanta gente siente que no le alcanza el dinero. Cada pago individual parece pequeño, pero juntos fragmentan tu flujo de efectivo. Y aquí está el problema. Tu cerebro no suma bien. Si tienes 700 disponibles al mes y tienes 5 pagos de BNPL, activos que suman 400, tu ingreso disponible real es 300. Pero tu cerebro sigue pensando, tengo 700, porque los 400 no se sienten como gasto. Se sienten como compromisos futuros y esa diferencia es brutal. Ejemplo 2. Déjame mostrarte un ejemplo real. María gana $3,500 al mes después de impuestos. Sus gastos fijos son de $2,800. Ahí está incluido la renta, comida, transporte, seguros. Le quedan 700 disponibles. En los últimos 3 meses, María hizo 5 compras con compra ahora, paga después. Una laptop de 800, 200 al mes por 4 meses. Ropa por 180, 45 al mes. Decoración por 120, 30 al mes. Auriculares por 240, 60 al mes. Mueble por 320, 80 al mes. Total comprometido, 415 al mes. Ingreso disponible real de María, 700 menos 415 equivale a 285. Pero María no piensa así. Ella piensa, tengo 700 disponibles cada mes. Entonces sigue gastando. Usa su tarjeta de crédito para cubrir la diferencia. Después de 4 meses, María terminó de pagar todo el compra ahora, paga después. Total pagado 1,660. Pero en el proceso acumuló 600 en su tarjeta de crédito, con 24% de interés anual. Entonces, déjame ver si entendí. María usó servicios sin interés, pero terminó pagando intereses en su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque compra ahora, paga después, fragmentó su claridad financiera. Ese es el costo invisible. Paso 3. El diseño del anzuelo conductual. Ahora hablemos de por qué estos servicios son tan efectivos. Porque no es accidente. Esto está diseñado. 4 mecanismos de diseño. Mecanismo 1. Aprobación instantánea. No tienes que esperar, no tienes que pensar. Clic, aprobado. Tu cerebro libera dopamina. Se siente como progreso. Mecanismo 2. Sin fricción. No tienes que llenar formularios largos. No tienes que hablar con nadie. Un clic y listo. La facilidad elimina tiempo para reconsiderar.
Mecanismo 3. Normalización. Está en todos los sitios. Amazon, Target, Sephora, Chain, todos. Si todos lo ofrecen, debe ser normal. Debe ser seguro. Mecanismo 4. Invisibilidad del pago. No sientes el pago hasta semanas después. Para entonces ya no recuerdas que compraste. Solo ves el cargo y piensas, ¿qué es esto? Esto no es un servicio diseñado para ayudarte. Es un servicio diseñado para maximizar volumen de transacciones y funciona porque entiende cómo funciona tu cerebro mejor que tú. Paso 4. Las reglas de protección. Entonces, ¿cómo te proteges? Aquí está la regla. Si no puedes pagarlo 2 veces en efectivo hoy, no puedes permitírtelo. Déjame explicar. Primera vez, para pagar el artículo. Segunda vez, para demostrar que tienes margen de seguridad. Si no tienes el doble, significa que esa compra compromete demasiado de tu liquidez. Y eso es señal de que no deberías comprarlo. Ejemplo, ¿quieres comprar auriculares de 240? Pregunta, ¿tienes 480 en efectivo disponible ahora mismo? Si la respuesta es no, no compres los auriculares. Espera, ahorra y cómpralos cuando puedas pagarlos 2 veces. ¿Por qué funciona? Esta regla no es arbitraria. Te obliga a hacer 2 cosas. 1. Confirmar que tienes liquidez real. 2. Crear espacio entre el impulso y la compra. Y ese espacio cambia todo. Paso 5. ¿Cómo salir del ciclo? Si ya estás usando estos servicios, aquí está el plan. Paso A. Haz inventario. Abre tu teléfono. Haz lista de todos los pagos activos de compra ahora, paga después. Todos. Anota cuánto pagas cada mes. Paso B. Calcula tu ingreso real. Toma tu ingreso mensual. Resta gastos fijos. Restas pagos de BNPL. Ese número es tu ingreso. Disponible real, no el número que crees que tienes. Paso C. Congela nuevas compras. No hagas ninguna compra nueva con BNPL hasta terminar los actuales. Ninguna. Paso D. Regla de espera de 48 horas. Antes de cualquier compra no esencial, espera 48 horas. Si después de 2 días sigues queriendo comprarlo, evalúa con la regla del 2 veces en efectivo. Paso E. Adopta la regla del filtro permanente. Si no puedo pagarlo 2 veces en efectivo, no puedo permitírmelo. Esa frase se convierte en tu sistema de defensa. Entonces, ¿por qué tantas personas siguen usando estos servicios? Porque los incentivos están diseñados para mantenerte en el ciclo. Incentivo 1. Recompensa inmediata sin dolor. Compras hoy, disfrutas hoy, pagas después. Tu cerebro registra, esto fue bueno. Quiere repetirlo. Incentivo 2. Facilidad mayor que la reflexión. Es más fácil hacer clic que pensar. Es más fácil dividir en 4 que esperar. El sistema está diseñado para que la opción destructiva sea la más conveniente. Incentivo 3. Presión social y normalización. Si todos tus amigos usan Afterpay, si todos los influencers promocionan Klarna, si todos los sitios lo ofrecen, te sientes raro por no usarlo. Pero escucha esto. No estás obligado a usar algo solo porque es fácil. No estás obligado a comprar algo solo porque puedes dividirlo en pagos. Tu obligación es proteger tu claridad financiera. Y eso significa decir no. No a la conveniencia que te cuesta claridad. No a la facilidad que te cuesta control. No a los pagos pequeños que se suman en grande. Ahora déjame mostrarte el número que te prometí. ¿Cuánto pierdes en un año usando compra ahora, paga después, aunque no pagues intereses? Digamos que usas estos servicios 5 veces al año. Promedio de compra 300. Sin BNPL gastarías 1,500 al año en esas compras. Pero con el BNPL, estudios muestran que gastas 20 a 30% más. Tenemos 25%, 1,500 multiplicado por 1.25 equivale a 1,875. Diferencia 375 al año. Solo por usar un servicio gratis. Ahora, multiplica eso por 5 años. 1,875, ¿ok? Y eso sin contar el costo de oportunidad si hubieras invertido esos 375 cada año. Sin intereses no significa sin costo. El costo es tu comportamiento y ese costo es permanente. Mira,
No te estoy diciendo que nunca uses compra ahora, paga después. No te estoy diciendo que eres irresponsable si lo has usado. Te estoy diciendo que entiendas el juego, que veas el diseño, que protejas tu claridad. Aquí está lo que puedes hacer hoy. Abre tu app del banco. Mira tus cargos del último mes. Busca los pagos de Afterpay, Klarna, Affirm, cualquiera. Suma cuánto estás pagando cada mes en total. Y luego pregúntate, ¿sabía que estaba comprometiendo este dinero? ¿Recuerdo que compré? ¿Lo volvería a comprar si tuviera que pagar en efectivo hoy? No lo juzgues, solo obsérvalo. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Y luego toma una decisión interna. Una decisión que nadie más necesita saber. Decide que tu meta ya no es conveniencia. Tu meta es claridad. Claridad sobre cuánto tienes. Claridad sobre cuánto gastas. Claridad sobre cuánto controlas. Porque aquí está la verdad. La libertad financiera no viene de poder comprar lo que quieras cuando quieras. Viene de poder decidir conscientemente qué no comprar. Ese es control. Y ese control no sale en fotos. No se celebra en redes sociales. Pero se siente. Se siente cuando terminas el mes y te sobra dinero. Se siente cuando ves una oferta y puedes decir no gracias. Se siente cuando no tienes 5 pagos pendientes que olvidaste que hiciste. Nosotros no compramos por impulso. Nosotros compramos con intención, con claridad, con control. Y cuando compramos, lo hacemos con dinero que ya tenemos, no con dinero que vamos a tener. Así es como se construye estabilidad, con decisiones pequeñas, con claridad constante, con disciplina invisible. Gracias por quedarte hasta aquí. Eso dice mucho de hacia dónde quieres ir. Si quieres seguir construyendo sobre esta base, no veas videos al azar. Aquí todo está organizado por etapas. Si estás empezando desde cero, ve a la lista titulada Fundamentos de la Estabilidad en Estados Unidos. Ahí entiendes la base, mentalidad, dirección y por qué el esfuerzo solo no alcanza. Si tu pregunta es, ¿qué hago con mi dinero? Entra al listado titulado Dinero Real, Manejo, Ahorro y Protección. Esto es lo práctico con tu paycheck sin teoría. Si ya quieres avanzar en tu situación, ve a el listado Superación Práctica en Estados Unidos. Trabajo, ingresos, habilidades, sin rodeos. Y si lo que necesitas no es información, sino entender lo que sientes, entra a Historias Reales del Inmigrante. No importa dónde entres, cada lista está diseñada como un sistema, no para motivarte, para moverte.